Bienvenido a una presentación sobre diferenciales. Los objetivos de este video serán determinar los diferenciales de las funciones, usar diferenciales para hacer aproximaciones y también determinar el error propagado y relativo. Si f de x es una función diferenciable, entonces dio diferencial y es igual a f' de x veces diferencial x, o de x. La idea detrás de los diferenciales es que una línea tangente se puede ver como una aproximación lineal o aproximación de línea tangente a una función. Entonces, cuando hablamos del diferencial y, en realidad estamos hablando del cambio en y de la línea tangente. Y estamos comparando esto con el cambio en y de la función real. Y el cambio de y de la función es aproximadamente igual a la derivada de la función por el diferencial x, o de x. Los diferenciales son bastante fáciles de encontrar. Si puede encontrar la derivada de una función, dx es igual a f' de x, entonces puede reescribir esto en forma diferencial ya que d es igual a f' de x veces de x. Echemos un vistazo a lo que sucede cuando usamos diferenciales gráficamente. Aquí vemos una función en azul y una línea tangente en rojo. Si observamos más de cerca lo que sucede en este punto de tangencia, nuevamente en azul tenemos la función, en rojo tenemos la línea tangente. Si dejamos el cambio de x, delta x igual de x, lo que significa que el cambio de x es el mismo para la función y la línea tangente, lo que debemos notar es que delta y, el cambio de y de la función, es aproximadamente igual al diferencial y, el cambio en y en la línea tangente. Y esa es toda la idea. El diferencial y es aproximadamente delta y de x es igual a delta x. Primero comencemos por encontrar diferenciales. Entonces, lo que haremos es esencialmente encontrar la derivada y luego reescribirla en forma diferencial. Ahora, queremos encontrar la derivada de esto. Necesitamos darnos cuenta de que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Tenemos una función interna y una externa. Entonces dx será igual a, aplicando la regla de poder 3 2 veces u al 3 2 menos 1, o la mitad, veces u'. Bueno, si esta es nuestra u, tendríamos 2x al tercero más 1 aquí. Y nuestro u' sería la derivada de esta función interna, o 6x al cuadrado. Limpia esto. Estos dos se simplificarían con estos 6 para convertirse en 3. Y tendríamos 9x al cuadrado por la cantidad de 2x al tercero más 1 elevado a la 1/2 potencia. Bueno, si esta es la función derivada, entonces diferencial y sería igual a 9x al cuadrado 2x al cubo más 1 a la 1/2 potencia por dx. Bien, vayamos un paso más allá ahora. Para esta función, queremos encontrar el diferencial y cuando x es igual a 4 y dx es igual a 0.03. Recuerde, dx es el cambio en x. Entonces, comencemos por encontrar el diferencial. Así que voy a seguir adelante, y simplemente escribir esto en forma diferencial desde el principio. El diferencial y será igual a la derivada de esta función. Nuevamente, tenemos una función compuesta, por lo que aplicaremos la regla de la cadena. 4 veces u al tercer poder multiplicado por u, que será 3. Y luego, por supuesto, tenemos tiempos de x, porque estamos hablando de diferencial y, simplificando. Bueno, ahora, dado que nos están dando el valor de x y el valor de dx, podemos reemplazar x con 4 y dx con 0.03 y evaluar de y. Entonces el diferencial y sería 12 veces, esto sería 12 menos 10, o 2, al tercero. Eso nos daría 8 veces 0,03, que es igual a 2.88. Entonces, nuevamente, lo que estamos midiendo es el cambio en y de la línea tangente, que es aproximadamente igual a delta y, el cambio en y de la función si x cambia de 4 a 4.03. Un cambio en x de 0.03. Otro propósito de los diferenciales es aproximar el valor de una función. Digamos que queremos evaluar la raíz cuadrada de 99.7 sin una calculadora. Bueno, eso sería muy difícil de hacer, pero podemos usar diferenciales para ayudarnos. Sabemos que esto está muy cerca de la raíz cuadrada de 100, que obviamente va a ser igual a 10. Entonces, lo que los diferenciales nos permiten hacer es elegir un valor más conveniente de x para aproximar el valor de una función como esta. Ahora aquí está la idea. Si dejamos que nuestra función sea igual a la función de raíz cuadrada, esencialmente queremos encontrar f de 99.7.
Sin embargo, eso es difícil de hacer, así que lo que podemos hacer es usar un valor x de 100, siempre que tengamos nuestro valor delta x con un cambio de x igual a 0.03 negativo. Por lo tanto, podemos ver que 100 más negativo 0.03 es lo mismo que 99.7. Y todo el propósito de esto es que nos permite usar el valor x de 100 y diferenciales para aproximar este valor. F de x más delta x será igual a f de x más diferencial y, o f' de x, veces de x. Entonces, usando esta fórmula, podemos aproximar la raíz cuadrada de 99.7 evaluando f de 100 más f' de 100 veces de x. Ahora, he hecho un trabajo antes de tiempo. Aquí configuro nuestra función. Nuestra delta x, que es igual a dx, es negativa 0.03. Notamos de nuestra fórmula que tenemos que encontrar la derivada de la función de raíz cuadrada, y la he encontrado aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar f de 100. Bueno, f de 100 sería la raíz cuadrada de 100, más la derivada de la función evaluada en 100, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 100 veces de x. Entonces tenemos 10 más 1 sobre 2 por 10, o 20, por negativo 0.03. Esto sale a 9.985. Ahora, si escribe la raíz cuadrada de 99.7 en su calculadora para verificar nuestro trabajo, se sorprenderá bastante. Esto es extremadamente preciso. Y nuevamente, la razón por la que es precisa es porque nuestro delta x es relativamente pequeño en relación con el valor x de 100 que estamos usando. Ahora hablemos del error propagado. Si se usa un valor medido de x para calcular otro valor f de x. La diferencia de f de x más delta x, y f de x es un error propagado. Pero podemos llamar a esta diferencia delta y dado que delta y es aproximadamente diferencial y, podemos usar diferenciales para aproximar el error propagado. Veamos cómo funciona esto. Digamos que el radio de un rodamiento de bola se mide en 0.8 pulgadas. Si la medida es correcta dentro de 0.02 pulgadas, estimar el error propagado. Entonces, nuevamente, lo que esto está diciendo es que cuando medimos el radio, podría estar apagado más o menos 0.02 pulgadas, lo que resultará en un posible error. Al encontrar el volumen. De nuevo, la razón por la que se nos permite usar diferenciales para estimar el error propagado verdadero sería delta V, o el cambio en el volumen. Pero esto es aproximadamente igual al diferencial V, que es más fácil de calcular. Así que vamos a intentarlo. El diferencial V es igual a 4 veces pi veces nuestro radio al cuadrado veces dr. Bueno, dr es igual a delta R, que sería más o menos 0.02. Entonces, si calculamos esto, saldrá más o menos 16.08. Y estamos lidiando con volúmenes, por lo que son pulgadas en cubos. Por lo tanto, el volumen podría estar apagado a aproximadamente más o menos 16 pulgadas cúbicas si la medición del radio se encuentra dentro de 0.02 pulgadas. Bueno, otra forma de descubrir cuán significativo es este error es echar un vistazo a algo llamado error relativo. La respuesta en la diapositiva anterior se da en términos relativos si comparamos de V con V. Significa diferencial V con el volumen real. Esta relación se llama error relativo. Entonces, si tomamos la relación del diferencial V a V, esto se llama error relativo. Cuando tomamos esta relación, podemos ver que esto se simplifica significativamente. Este 4 se simplifica con estos 4. Ese pi se simplifica. Estos dos factores de R se simplifican con dos de estos factores de R. Entonces tenemos un 1,3 en el denominador, que se convierte en 3 de R dividido por R. Entonces nuestro error relativo será 3 veces diferencial R, que fue más o menos 0.02. Dividido por el radio verdadero, que es 0.8. Si calculamos esto, sale a 0.075, que es 7.5%. Entonces, si un error del 7.5% es aceptable, entonces estamos bien. Si no es aceptable, entonces tendríamos que encontrar un dispositivo de medición más preciso. Gracias por ver. Espero que este video explique los diversos usos de los diferenciales. Tenga un buen día.